Saludos amigos de Principalmente. Bienvenidos a esta nueva entrega de su programa de interés jurídico e institucional. Como en cada entrega procuramos tratar temas de interés para toda la comunidad jurídica e interesados en general. En esta ocasión nos acompaña la doctora Evelyn Luciano, experta en Derecho Inmobiliario, con quien trataremos temas de ese ámbito del derecho. Acompáñenos. El gobierno ya garantizó el 4% para la educación. Esos son 100.000 millones de pesos este año. Sin embargo, detrás de esas cifras hay algo mucho más importante. 200.000 niñas y niños que se beneficiarán con alimentación nutritiva, mejor educación y una formación más completa. Productores locales que podrán vender productos frescos y de calidad a los comedores escolares. Más de 70.000 profesores con mejor salario y preparación. Y miles de madres que gracias a la tanda extendida tendrán más tiempo y tranquilidad para poder trabajar o estudiar. Así, el país entero avanza, con educación y oportunidades para todos. Un año cuidando a la gente. Gobierno de la República Dominicana. Ministerio de Educación. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Quiero ser maestro, esa es mi vocación. Quiero ser maestra y servirle a mi nación. Enseñar es sembrar, enseñar es crecer, crecer. Enseñando aprendemos, maestros queremos ser. El magisterio es una profesión digna y la mejor forma de servir a la patria. Ministerio de Educación, Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, INAFOCAM. Saludos amigos de Principalmente. En esta ocasión tenemos un programa muy especial con una experta en materia inmobiliaria. Es la ex magistrada Evelyn Luciano, quien durante más de 13 años desempeñó la labor de juez de jurisdicción original en el Distrito Judicial de Santiago y que, previo a su ejercicio como magistrada, también se dedicó al ejercicio liberal de la carrera de Derecho. En la actualidad tiene en etapa de culminación una interesante obra sobre la materia que hace acopio de toda su experiencia durante ese tiempo y de los estudios que realizó en diversas, profundizando en relación a esta interesante área del derecho. Sobre este tema y otros tópicos relacionados con la materia de tierra estaremos conversando en esta ocasión. Bienvenida, doctora Evelyn. Saludos, muchas gracias. Es un honor para mí estar entre ustedes. Magistrada, parece que una de las áreas de su especialización ha sido el derecho inmobiliario. El derecho inmobiliario en República Dominicana está tomando una principalía en el sentido de que hemos tenido grandes dificultades, sobre todo en lo que se trata de materia registral, lo que obviamente ha generado innúmeros conflictos. Muchas veces una parcela aparece ubicada en el sitio donde no es, una parcela aparece en 3 títulos
3 supuestos propietarios y al Tribunal de Jurisdicción Inmobiliaria es que le toca decidir sobre esa situación. ¿Cómo ha evolucionado a partir de la promulgación e implementación de la ley 108-05, el registro inmobiliario en República Dominicana? ¿Cuál es su visión con relación al si hemos avanzado, si hemos retrocedido a partir de las nuevas legislaciones que se han incorporado a la antigua ley de tierras de República Dominicana? Bueno, realmente es innegable que el derecho inmobiliario en la República Dominicana ha evolucionado, más aún a partir de la ley 108-05, eso es innegable. Sin embargo, debe destacarse que no obstante esos avances, hay problemas de fondo y de registrales que no han sido resueltos por la nueva legislación vigente. En tanto que hay una situación que se enmarca en lo que es el derecho registral y los procedimientos registrales que no se establecen claramente en la ley 108-05. También hay lo que se llama una violación o un irrespeto en la mayoría de los casos a lo que son las normativas o las reglas del debido proceso en cuanto a los procedimientos judiciales propiamente. El derecho registral, por su naturaleza misma, no es interpartes. Es un proceso, es una serie de actos y trámites seguidos que culminan con el registro. Sin embargo, los procesos judiciales vienen a ser los procesos interpartes y deben estar, como todo proceso, regidos por el principio o las normativas establecidas por el debido proceso, en cada caso litigioso, sea inmobiliario o no. Una de las cosas que se ha estado discutiendo recientemente en torno, digamos, a una mencionada autonomía de la materia inmobiliaria, por un lado, y por otro lado personas que dicen que la materia inmobiliaria es puro derecho civil, que lo único que regula la materia inmobiliaria es simplemente una forma de registro, pero que fuera de esa reglamentación de registro, todo lo que queda, digamos, es puro derecho civil. ¿Qué opinión o dentro de cuál corriente se inscribe usted en cuanto tiene que ver con la concepción que actualmente existe en torno a la materia inmobiliaria, en torno a la ley 108 de manera especial? Bueno, realmente el derecho de propiedad tiene un carácter multidimensional por su naturaleza misma. Y es el derecho que ofrece menos certeza tanto en cuanto al objeto y la causa. De esto se deduce que se han tenido que implementar medidas o leyes o procedimientos distintos a los que son de la materia civil ordinaria y de lo que es el derecho público, el derecho administrativo en este caso. Pues resulta que la materia de tierra, su base comienza en la Constitución de las repúblicas, no solo la dominicana, sino todas las constituciones establecen lo que es el derecho de propiedad. Como ustedes bien saben, el derecho constitucional pone control, pero quien somete al orden es el derecho administrativo. Entonces, tenemos la propiedad desde el punto de vista del derecho público, establecido tanto en la Constitución como en el derecho administrativo. ¿Quiénes hacen las veces de crear esas normativas y reglamentaciones en el derecho público? Las mismas instituciones intergubernamentales, tales como tenemos el Instituto Agrario, tales como Bienes Nacionales. Todas esas instituciones constituyen y son las que elaboran, producen las normas en cuanto al derecho público. Pero hay una situación, y es que el derecho de propiedad fue la gran conquista de los liberales en la Revolución Francesa. O sea, es la base de donde nace la codificación. Por lo tanto, el derecho civil, podemos decir que tenemos un código civil eminentemente patrimonial.
esa es la realidad. Sin embargo, cuando llega la ley 10805, al igual que llegó en España la ley hipotecaria española, son leyes de carácter complementario que vienen a complementar el orden jurídico establecido para formar parte de él y disfrutar de la esencia racional en cuanto a la codificación civil se refiere. Son reglas de publicidad. Está destinada a la publicidad del tráfico del negocio inmobiliario. Entonces, de ahí que podemos ver el carácter multidimensional que tiene el derecho de propiedad. No podemos marcarlo ni en el derecho civil, ni en el derecho público, porque es toda una gama y es una base soporte de las demás legislaciones, de los demás derechos. Doctora Luciano, Pedro señalaba al inicio que usted está culminando una obra importante en la materia. Quizás sería bueno saber cuáles son los temas que usted contempla en su trabajo y cuándo esperamos ya tener en circulación dicha obra. Bueno, realmente la obra se llama La tenencia de la tierra, nuestra realidad, porque no se mira el derecho de propiedad de la tierra desde lo que es el registro, ni lo que es el derecho como tal, sino la tenencia como un derecho natural, como ese espacio que necesita el hombre para respirar, para vivir, y no solo el hombre, sino los seres vivos, los árboles, los animales, porque indiscutiblemente que es un derecho fundamental, es un derecho propio de todo ser viviente, tener un espacio para crecer y desarrollarse. En ese sentido, nosotros iniciamos con lo que ha sido la tenencia de la tierra y aparece lo que son las reducciones de Paraguay, que ha sido considerado por Montesquieu como el estado de vida modelo realizado, donde los jesuitas establecieron un régimen con los guaraníes, entre lo que comprenden los países Argentina, Paraguay, Brasil, y cada quien tenía su pedazo de tierra, la tierra común, que era la tierra del mate, que era de lo que vivían, pero la conquista más fuerte fue el hecho de que no obstante el descubrimiento de América y los grandes atropellos, los jesuitas lograron integrarse a la cultura guaraní y al integrarse y aprender su cultura, lograron un equilibrio tal de que pudieron compartir y verdaderamente evangelizar los guaraníes. Y ha sido considerado el estado de vida modelo realizado en la historia de la humanidad. Entonces seguimos en 11 capítulos en el que establecemos el principio y fundamento del derecho de propiedad, el significado hoy, las políticas propietarias, que ha sido un tema muy espinoso y que donde probamos que verdaderamente para trazar verdaderas políticas sobre el derecho de propiedad tienen que tener como sustento la investigación. Jamás una política tú vas a hacer que sean viables si no están sustentadas en una investigación previa. Por otro lado, tenemos el derecho de propiedad desde el punto de vista del derecho constitucional, también la directriz en el derecho administrativo, en el derecho civil como tal, y ahí se establecen por primera vez las teorías y los procedimientos registrales, que es el complemento al derecho civil para su ejecución. Por otro lado, establece cómo las reformas a la ley de tierras deben seguir el modelo económico, porque son medidas que deben ir encaminadas a la movilidad del suelo y al tráfico inmobiliario. Finalmente, hablamos sobre lo que son los procedimientos, tanto registrales como los procedimientos de la justicia ordinaria. Finalmente, hacemos propuestas de reformas porque consideramos que es eminente e impostergable una reforma profunda a la jurisdicción inmobiliaria en el que se enmarquen cada caso en los principios que rigen cada derecho. Esa es la gran novedad que tiene.
Magistrada, perdón, doctora, digo ex magistrada ya. Doctora, ¿cuál es su visión con relación al papel que usted entiende debe jugar el abogado del Estado en materia inmobiliaria? Si es determinante su participación, sobre todo cuando se trata de velar por el derecho de propiedad, cuando se producen incursiones ilegítimas en derecho registrado que tienen su título. ¿Cuál es el papel que usted entiende debe jugar el abogado del Estado como guardián? Y sobre todo en este orden, en interés de preservar ese derecho fundamental, como lo es el derecho de propiedad. Bueno, realmente ahí la función del abogado del Estado es como todo ministerio público. O sea, ni más ni menos, desde mi punto de vista. Pero, ¿por qué? Porque el verdadero guardián y la verdadera conquista de los liberales desde la Revolución ha sido que los guardianes y el control del derecho de propiedad radica y está en los tribunales de tierra. Son los jueces los que tienen bajo su control la guardia y tutela judicial del derecho de propiedad. Ahora bien, como todo ministerio público, ante la violación tiene su comportamiento igual que se pasa en la justicia ordinaria, pero esta vez destinado a proteger los inmuebles. Esa es una de las grandes cuestionantes que siempre hemos tenido en relación a la participación del Ministerio Público. O sea, violación de propiedad, o sea, la misma exacta que tiene el Ministerio Público, el fiscal, esa la va a tener el Ministerio Público, porque la verdadera conquista es que sean los jueces. Ahora, ¿qué está pasando en nuestro país? Hay un desplazamiento de esa tutela hacia los tribunales inmobiliarios o registrales, eminentemente, de esa capacidad, de esa tutela que tiene la justicia ordinaria, la ha desplazado a estos tribunales especiales. Y de ahí la necesidad cada vez de crear más tribunales de tierra, y aquí solo está titulado un 30% del territorio de la República. ¿Por qué? Porque cuando los norteamericanos vienen al país no instauran otro orden jurídico en relación al derecho de propiedad, instalan un sistema, un tribunal registral de carácter no litigioso. Incluso si observamos, nos damos cuenta que la orden ejecutiva ese tribunal está a cargo del Ejecutivo y no de los tribunales de justicia. El primer contacto que tiene ese tribunal registral con el orden judicial lo es cuando se crea la ley, la orden ejecutiva 799, que crea el recurso de casación. Y esta vez un recurso de casación en interés de la ley, incluso no es el recurso de casación ordinario, que es el primer contacto que tienen los tribunales de tierra con la justicia ordinaria. A ver, ¿qué resulta? Si los sistemas registrales tienen una situación dual, ¿cuál es? Que aunque se resuelven de acuerdo a las normativas del derecho administrativo, pero su regulación es por el Código Civil. Cuando se desnaturalizan esos tribunales registrales creados por los norteamericanos, cuando se crea o se dicta la ley 1231 de 1929, donde se instaura, se le da competencia a esos tribunales registrales para conocer de los litigios. Ese fue el gran error. ¿Por qué? Porque lo registral debió quedarse en lo registral y lo litigioso en lo litigioso. ¿Por qué? Porque ahí es que está la verdadera tutela del derecho de propiedad, en estos tribunales civiles ordinarios. Nuestros tribunales civiles ordinarios se han convertido en garantes del crédito y no del derecho de propiedad. Entonces, tu posición es que la jurisdicción de tierra como tal no se justifica más que a los fines del registro.
y que sin embargo todo el tema del conflicto que pudiera surgir a consecuencia de la transferencia o tenencia de la tierra debería conservarse en la jurisdicción civil ordinaria. ¿Es esa tu posición? Es esa mi posición. Con una cámara especializada, por ejemplo, así como hay una cámara, una sala, una cámara civil o una comercial, puede haber una inmobiliaria o de tierras. Civil, sí. Vamos a suponer, pero dadas las circunstancias, los mismos tribunales de tierra, pero que los jueces sepan delimitar cuándo actúa el tribunal como tribunal registral y cuándo actúa como un tribunal de la justicia ordinaria. ¿Por qué? Porque los procedimientos van a ser distintos. Los principios y normas y reglas que rigen el derecho registral son distintas a las reglas y normativas del derecho de la justicia ordinaria. Entonces, vamos a darlo como favorable, que esté en una misma edificación, que sean esos mismos jueces que la conozcan, pero no se puede ligar. ¿Por qué? Porque eso trae consigo que no haya movilidad, que haya una recarga enorme. Por ejemplo, ¿cuáles son los asuntos que deben resolverse mediante procedimientos registrales? El saneamiento o cualquier procedimiento que modifique la parcela. Ahora, surge conflicto por ese deslinde, por esa subdivisión o por ese saneamiento, automáticamente se pasa a conocer por el procedimiento de la justicia ordinaria. O sea, que tú miras el litigio como una impugnación del acto propio de saneamiento, del acto propio de registro, no como una misma cosa, porque ahora en el curso de un proceso inmobiliario se pueden presentar conflictos y lo decide el mismo Tribunal de Tierra, sino que, según he entendido, tú comprendes el proceso como una etapa registral en donde el tribunal actúa como tribunal registral y una etapa que podría cuestionar lo que el tribunal ha hecho con su condición de tribunal registral. La realidad del derecho comparado y en todas partes del mundo es esa, pero cada uno de acuerdo al sistema jurídico. O sea, hemos malentendido lo que es un sistema jurídico y lo que es un sistema registral. Cuando se trata de un sistema registral que no es interpartes, es una serie de actos secuenciales que culminan con el registro. Entonces, no es Ana Evelyn. Si usted se va a lo que son los principios establecidos en Antigua Guatemala como los principios del derecho registral, usted se va a encontrar con principios totalmente distintos a lo que establecen como principio de derecho registral la ley 10805. Entonces, si usted se va vámonos al BGB alemán. El BGB alemán, que es un sistema constitutivo, donde el derecho de propiedad nace del registro, usted se va a encontrar que en Alemania hay un régimen para lo obligacional, para lo contractual y otro para lo registral. Entonces, para usted adquirir un inmueble en Alemania, usted tiene que dar 4 pasos. Primero, el vendedor tiene que decir que oferta ese inmueble en venta. Segundo, el comprador tiene que decir que le interesa. Ahora, interviene otro contrato, que es el que ambos pactan, que yo quiero el inmueble y yo te doy el precio a cambio. Ok, eso se queda ahí. Hasta que no se a partir de ese tercer contrato es que puede inscribirse. Ahora, eso no implica que tú puedas tomar posesión del inmueble. Debe intervenir otro acto en el que te entregue ya el inmueble, o la tradición, o la posesión o la ocupación del inmueble. Doctora, vamos a hacer una pausa y vamos a seguir con este y otros temas en Principalmente.
Seguimos, amigos, principalmente hoy con la presencia de la doctora Luciano, una especialista en derecho inmobiliario de República Dominicana, un derecho que tiene una vigencia determinante, sobre todo en lo que tiene que ver con la propiedad y que incide de manera determinante en la seguridad jurídica del país, que muchas veces se pone como retranca para que accedan al país inversiones extranjeras que temen invertir en nuestro país porque ciertamente hay una fragilidad, se ha observado una fragilidad durante mucho tiempo de esta parte tan importante como lo es la jurisdicción inmobiliaria. El presidente de la Suprema Corte de Justicia hace unos meses hablaba que el Poder Judicial iba a realizar ingentes esfuerzos tratando de fortalecer esta jurisdicción inmobiliaria en nuestro país. Doctora, se dan muchos casos en materia de tierra, eso a todos los niveles. A veces se dan casos, yo le puedo decir con nuestra experiencia como Ministerio Público, donde el abogado del Estado se ve muchas veces frente a dos propietarios o dos supuestos propietarios que tienen títulos de una parcela, de la misma parcela, y ambos solicitan fuerzas públicas. Entonces, el abogado del Estado frente a esta situación dice, espérate, yo no puedo ejecutar la fuerza pública ni a A ni a B porque ambos tienen títulos. Frente a una situación de esa naturaleza, ¿cuál cree usted que debiera ser el recurso que ambas partes deben accionar tendente a legitimar unos de los dos títulos, si ninguno de los dos títulos han sido anulados? Bueno, realmente esa es otra novedad que trae el libro, de visualizar el certificado de título como acto administrativo. El derecho de propiedad aquí se ha considerado, ¿qué es el certificado de título? ¿Certificado de título es el derecho de propiedad? No. El certificado de título es la prueba del derecho, no el derecho en sí mismo. ¿Qué pasa? Ante situación de duda, sea del abogado del Estado, sea del juez, o sea de la misma parte, hay un momento que tú dices, pero mira, el título es igual el tuyo y el mío. Ahí es que intervienen los tribunales. El abogado del Estado, de ahí es que debemos repensar sobre ese guardián, o sea, es guardián hasta tanto, o sea, está sujeto a un juez. Si un juez no da la orden, o sea, no debe actuar cuando hay dudas y cuando hay dos titulares. ¿Por qué? Porque hay que ir al tribunal a depurar lo que es o lo que son las causales. Tradicionalmente se dice primero en el tiempo, primero en el espacio. No, eso es una decisión simplista. Deben irse a las causales. ¿Qué motivó? ¿Cuáles fueron las causas de las ventas? Y cómo o sea, el historial, que es base. O sea, derecho de propiedad es historia. Entonces, no nos debemos llevar de esos fallos o decisiones simplistas. No, primero en el tiempo, él fue el primero, ya él ganó. Es una decisión simplista. Y el juez de tierra debe buscar la verdad del derecho que se invoca. Mire, doctora, por ejemplo, hemos sido testigos, y creo que usted como juez con mucho más experiencia que todos nosotros, de situaciones que se han dado. Básicamente se han dado en el campo. Hay campesinos que por generaciones han tenido la posesión de terrenos. Recuerdes que antes de la implementación del sistema Torrens en República Dominicana, lo que existía eran los terrenos comuneros. Es decir, un campesino tenía una determinada porción de terreno y nunca se ocupó ni primero por deslindarla, ni se ocupó por registrarla, ni por pagar los impuestos.
Y durante generaciones y generaciones, el padre, el nieto, el bisnieto, el tataranieto han vivido y se han ido heredando, pero sin cumplir con los trámites legales correspondientes. Viene de buenas a primeras un avivato con ciertos recursos y dice, déjame ver si eso tiene título. No, no tiene título. Pues lo voy a deslindar. Esos infelices campesinos que no tienen la disponibilidad de recursos y nada, de buena primera se encuentran con el dueño, con el propietario de esos terrenos, que es el individuo que pagó el deslinde, que supuestamente compró y que tiene un título. Pero ¿qué sucede? Esos campesinos, como le puse el ejemplo, ha vivido su tatarabuelo, su bisabuelo, su abuelo, su padre. Ahí ellos dicen, no, pero espérate, para sacarme de aquí, a mí hay que matarme. Usted en su ejercicio como juez, ¿en algún momento se vio atrapada en uno de estos casos que, como usted dice, hay que buscar la historia y que de buena primera, si nos llevamos de la ley de tierra y creo que la nueva ley de registro inmobiliario, bueno, tengo el título, eso es mío, el abogado del Estado tiene que darme la fuerza pública para desalojar a esos infelices campesinos que tienen toda su vida, que no conocen otra tierra que no sea esa que le vio nacer. Bueno, que realmente una forma de tú ejercer el derecho de propiedad es la posesión, esa aprehensión de la cosa. Hay incluso una jurisprudencia que nos señala que la ley de tierras no debe servir para despojar a los verdaderos dueños de sus tierras. Entonces, se ha establecido que el saneamiento, el primer registro es imprescriptible, el certificado de título es imprescriptible. O sea, entendemos que no, porque aún en los sistemas más vulnerables, o más invulnerables, como se dice, que es el sistema Torres, hay excepción a esa invulnerabilidad. O sea, cuando se prueba o cuando se da por sentado que los verdaderos propietarios han sido afectados por el fraude, es cierto que hay un recurso que se llama revisión por causa de fraude que tiene un tiempo, pero es que ¿cómo tú puedes justificar si tú nunca has vivido en ese lugar, no has tenido la posesión, no le has comprado al verdadero dueño que tú tengas un título? Entonces, de ahí es que debemos mirar con otros ojos. Debemos, como yo digo, aprender a desaprender. ¿Por qué? Porque el sistema Torres, cuando los norteamericanos lo traen al país, aunque no es el sistema Torres puro, porque el sistema Torres puro es muy liberal y está regido por... y se utilizan formularios para tú reclamar, pero aparte de eso, tú tienes que ver qué tipo de sociedad es en el contexto. La sociedad australiana no es la sociedad de la República Dominicana. Entonces, hay una situación y es que allá no exigen ni notario ni agrimensor. El registro tiene poderes amplios. En el sentido que el registrador hace veces de juez, pero depurador de la forma, porque el registrador no puede tocar fondo, sino mirar cuestiones de forma, de publicidad, de cómo mostrar al público la publicidad, quién es el verdadero dueño. Pero no puede existir una publicidad de algo que tú no tienes. Tú no puedes tener tú no puedes publicidad algo que tú no tienes. ¿Me explico? O sea, para que la publicidad tenga una razón, tiene que haber un objeto que publicitar. Y si tú no tienes verdaderamente el derecho, ¿qué tú vas a publicitar? Entonces, es cuestión de detenernos no solo en la forma, sino buscar el fondo del derecho. Esos sistemas registrales tienen como base un sistema jurídico. Si usted nota esos sistemas que
del common law son sistemas del precedente, ni siquiera normativa escrita tienen, y por eso utilizan una serie de formularios, nosotros no. Nosotros tenemos el sistema jurídico francés. El sistema jurídico francés quizá no tuvo la mejor connotación en lo que es la publicidad, pero si ustedes notan, en Francia no hay los problemas de despojo ni de ocupaciones que tenemos nosotros. Usted ha señalado, doctora, algo que es chocante, digamos, usted dice desaprender lo aprendido, y señalaba que, bueno, prácticamente plantea como un mito aquello de la imprescriptibilidad del certificado de título. Pero por lo que veo entonces, según lo que usted plantea, eso no nos acerca un poco a una teoría del derecho realidad, como quizá como se interpreta en materia laboral o en materia administrativa, que se habla de que, bueno, los derechos del trabajador son lo que ocurren en la realidad independientemente de las formas. Asimismo, estaríamos que frente a ese título, si detrás de ese título que ha emitido y que tiene el respaldo del Estado, hay una realidad subyacente en la cual hay un derecho, ese tiene que prevalecer. Si tiene un derecho real, pero si tú cometes fraude y altera lo que es el derecho, o sea, tú no puedes, no es lo mismo el verdadero propietario que un titular, o sea, un fraude no puede generar una legalidad. Y no se puede consolidar ese fraude. No se puede consolidar, no debe. O sea, usted está contraria a que haya un plazo para la revisión por causa. Debe haber un plazo, porque claro está, o sea, todo en la vida tiene su tiempo. Ahora, frente al fraude, siempre debemos estar prestos a cuidar y a proteger verdaderamente al verdadero dueño. Porque, ¿qué pasa? Si usted analiza lo que es el derecho de propiedad frente a la cuestión que estaba propiciando en cuanto a los terrenos comuneros, en cuanto al verdadero propietario, el magistrado Radamés, usted va a notar que el verdadero propietario es que va a ser despojado. Entonces la ley no puede servir para despojar al verdadero propietario. Entonces el derecho de propiedad va más allá de un título, va más allá de la forma. Entonces eso es lo que debemos buscar. ¿Hasta qué punto estamos hablando de derecho de propiedad? ¿Hasta qué punto estamos hablando de publicitar ese derecho de propiedad? No puede existir la publicidad si no hay un objeto que publicitar, y el objeto en este caso sería el derecho de propiedad, ser verdadero propietario. Doctora Luciano, ¿se justifica en la actualidad la separación que existe en términos de competencia de lo que corresponde a los tribunales ordinarios, de conocer los procesos en los cuales los litigios respecto que involucren bienes inmobiliarios en los que no haya registro, de la competencia que se le atribuye al Tribunal de Tierra para conocer solo de los procesos de saneamiento y de los litigios, de las litis que surjan en relación a terrenos registrados? Esa separación de competencia, una en sede civil, otra en sede de tierra, ¿se justifica en términos reales? Bueno, Ruiz Tejada habla que cuando los norteamericanos vienen y dicen y crean esos tribunales, él justifica y hasta cierto punto debe haber una especialidad. Porque los inmuebles son bastante delicados, porque el derecho de propiedad es muy sensible y provoca mucha revuelta social. Hay que tener mucho cuidado con el derecho de propiedad, con eso no se juega. Porque las grandes revoluciones en la historia de la humanidad y en la historia del país son por las tierras. Dice que más fácil se olvida que te mató a un hermano que quien te quitó la tierra. Sí, eso lo plantea en el libro clásico del Príncipe, Nicolás Maquiavélico. Eso es histórico. Nicolás Maquiavélico dice que hay que cuidar dos cosas. Hay que cuidar dos cosas que son reglas de oro, que es la propiedad de la tierra y las mujeres. Él dice que eso es fundamental, que no se toquen esas dos cosas, porque tú puedes tener un enemigo para todas las vidas. De manera que el derecho de propiedad es fundamental, sobre todo en una sociedad democrática y en un Estado social democrático de derecho. Fíjese que nuestra Constitución, la Constitución del 2010, lo plantea como parte de los derechos dentro del catálogo de derechos fundamentales, el derecho de propiedad. Y sobre todo, como decíamos al inicio,
que es uno de los elementos claves para la seguridad jurídica. Y de ahí la importancia que hay que darle a este asunto de la jurisdicción inmobiliaria en nuestro país, que como usted decía, todavía hay que avanzar en el fortalecimiento de la misma. Una cuestión que me parece a mí que está de alguna manera vinculado a lo que planteaba el Adamés, es el tema que tiene que ver con cómo se ha ido delineando en el ámbito de la jurisprudencia de tierra el contenido real de lo que es el derecho fundamental a la propiedad en República Dominicana. En otros países, sin embargo, como España, es un derecho constitucional, pero no un derecho fundamental. Entonces, desde esa perspectiva de derecho fundamental, ¿cuál es la concepción real de ese derecho de propiedad? Quizás unido a lo que Radamés te había planteado anteriormente. Bueno, realmente en el libro se trata de manera puntual las diferentes teorías, incluyendo las que plantea Luigi Ferrajoli. Para Luigi Ferrajoli, el derecho de propiedad no es un derecho fundamental. Él dice que algo que sea transferible, que sea negociable, no puede ser fundamental. Ahora, yo le concedo la razón a Luigi Ferrajoli porque él está viendo el derecho de propiedad desde la forma, desde la publicidad, pero no del derecho per se en sí mismo, de esa necesidad que tiene el ser humano de tener un espacio para vivir, crecer y desarrollarse. Por otro lado, tenemos la gran influencia que tuvo Eugenio María de Hostos, que él sostenía que el derecho de propiedad no era un derecho absoluto, en tanto que para nacer había, para tener derecho, no se nacía propietario, y que para tener ser propietario no necesariamente era absoluto, porque para nacer tú tenías que nacer vivo y viable. Entonces él consideraba que no era aunque era un derecho fundamental, pero no era un derecho absoluto. Si vemos a Eduardo Jorge, también tiene su postura en cuanto ve el enfoque del derecho de propiedad como un derecho económico prácticamente. Entonces, si tú te vas a los grandes tratadistas, hay diferentes corrientes de cómo, por naturaleza misma, el individuo per se tiene que tener algo, nace con esa posición de tener, pero un espacio físico para él, para su vivienda, para crecer, para desarrollarse, para cultivar. O sea, en síntesis yo le diría, entiendo que el derecho de propiedad es un derecho fundamental. Ahora, que no es absoluto, es verdad. Ahí comparto que no es un derecho absoluto, porque hoy no podemos hablar de derechos absolutos, como ustedes bien saben. ¿Qué le parece la forma en que está regulado precisamente el derecho de propiedad en la Constitución, en el texto de 2010? Bueno, me parece que es bastante parecida a la forma que lo hizo la Constitución del 1963, en cuanto condiciona ese derecho de propiedad a una función social que no hemos entendido, porque casi siempre nos educaron al derecho de propiedad, pero no a los deberes con la propiedad. Entonces, las obligaciones que genera esa función social. O sea, el derecho de propiedad tiene su razón de ser en tanto que cumpla con una función social. Vemos una propiedad condicionada por esa función social, parte de la colectividad a lo particular. Casi siempre nosotros hemos partido de la individualidad, de lo individual a lo colectivo. Si me beneficia a mí, ok. Sin embargo, la nueva Constitución da un reflejo y da una directriz clara de que la propiedad privada tiene su razón de ser si cumple con una función social. Doctora, hay otros ámbitos de la propiedad inmobiliaria que la sociedad dominicana ya han causado un gran
desarrollo que tiene que ver con la propiedad vertical. El asunto de los condominios, ya hemos visto cómo básicamente en la capital y las grandes ciudades se han desarrollado y queremos ver cuál es su opinión con relación a esto, el alcance del régimen de condominio y qué visión usted tiene en su obra, pero eso lo vamos a hacer después de esta pausa. El gobierno ya garantizó el 4% para la educación. Esos son 100.000 millones de pesos este año. Sin embargo, detrás de esas cifras hay algo mucho más importante. 200.000 niñas y niños que se beneficiarán con alimentación nutritiva, mejor educación y una formación más completa. Productores locales que podrán vender productos frescos y de calidad a los comedores escolares. Más de 70.000 profesores con mejor salario y preparación. Y miles de madres que gracias a la tanda extendida tendrán más tiempo y tranquilidad para poder trabajar o estudiar. Así, el país entero avanza, con educación y oportunidades para todos. Un año cuidando a la gente. Gobierno de la República Dominicana. Ministerio de Educación. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Quiero ser maestro, esa es mi vocación. Quiero ser maestra y servirle a mi nación. Enseñar es sembrar, enseñar es crecer, crecer. Enseñando aprendemos, maestros queremos ser. El magisterio es una profesión digna y la mejor forma de servir a la patria. Ministerio de Educación, Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, INAFOCAM. Seguimos, amigos, con Principalmente. Doctora, habíamos quedado en un aspecto que es sumamente interesante e importante para los amigos televidentes, que tiene que ver con el régimen de condominio. Las grandes ciudades, ya como son la capital de la República, Santiago, y otras ciudades del país ya donde se ha desarrollado la construcción vertical, se dan muchos e innumerables problemas, sobre todo entre condóminos. Tanto es así que hemos visto que se han desatado conflictos que han ha dado al traste con la vida de personas por la discusión de un parqueo, en fin, una serie de problemáticas que antes eran inéditas porque no se habían desarrollado en República Dominicana y no había esa cultura de condominio. ¿Cuál es el enfoque que usted tiene en su libro con relación a esta nueva modalidad de construcción y de propiedad en República Dominicana? Realmente, directamente en lo que se refiere a la propiedad en condominios, no nos referimos de manera particular, pero sí lo enmarcamos dentro de lo que es el planeamiento urbano. Realmente debe haber una participación más activa de los gobiernos locales, que son los que les corresponde la regularización de las viviendas, sea individual o colectiva de condominio en las grandes ciudades. Lo mismo ocurre también con obras públicas. De esos planos que se aprueban
bajo condiciones que sabemos que no se pueden cumplir. En espacios, por ejemplo, de hacer apartamentos donde hay mucho comercio, donde hay lugares ya donde se requieren de mucho parqueo, obras públicas, planeamiento urbano, deben tomar la medida de rigor. Obras públicas no puede aprobar un apartamento que no cumpla con un estándar mínimo. Realmente la sociedad dominicana no está tan impuesta, digo, ya en los últimos tiempos estamos abarrotados de condominios, pero eso es un estilo de vida. El condominio es, como dice Jean Jacobo Rousseau, es perder un poquito de libertad para tener la libertad civil. Es el hecho de tú convivir en la colectividad, pero debes saber que tú debes aportar esa libertad para que haya una buena convivencia. ¿En qué sentido? Cuando ya usted vive en una propiedad, usted tiene su propiedad exclusiva, pero también tiene una propiedad común. Y es lo que hablamos también de la función social de la propiedad. O sea, usted tiene la razón de ser de la propiedad privada es que tenga una función social. Ahí la podemos marcar perfectamente. Usted tiene su propiedad privada, pero tiene que saber que hay una colectividad. Eso, los alemanes trabajaron mucho con eso. Parten de la comunidad. Ellos distribuyen su territorio, sus autoridades locales en España, en la mayoría de los países, esos gobiernos locales se ocupan de que esa comunidad, dependiendo del sector productivo, del sector de vivienda, enmarquen lo que son los planeamientos. Entonces, esa es la base de una buena convivencia en los condominios. Buenas autoridades locales, tanto en la planificación urbanística como en obras públicas. Ese es mi criterio. ¿Cuál debería ser la relación entre reglas de mercado y derecho de propiedad? Desde tu punto de vista, ¿cuál debería ser la intervención del Estado? ¿Cómo debería regularse? ¿Cómo debería operar en un sistema de libre mercado que al mismo tiempo es un Estado social y democrático de derecho? Es todo este tema de la propiedad en relación con esas leyes que gobiernan el mercado. Bueno, realmente últimamente ha tenido gran influencia en Latinoamérica, especialmente las teorías de Hernando de Soto en relación a la formalidad de las propiedades. En la medida que se van formalizando las tierras, se van insertando al mercado y eso tiene como consecuencia que al ser el derecho de propiedad la base del crédito, haya una movilidad de lo que son el tráfico del negocio inmobiliario. Entonces influye marcadamente en lo que es el libre mercado, en lo que son las grandes empresas. Si nos vamos a la zona franca, es una especie de condominio, es varias empresas con reglas claras establecidas y que fluyen para el tráfico del negocio. Por ejemplo, hay algo que aquí siempre o no se le ha dado la importancia que debe. Realmente quienes implementaron la individualización de las tierras en el país no fueron los norteamericanos, realmente fueron los tabaqueros del norte, por la incongruencia del cultivo del tabaco con la crianza de ganado. Comenzaron a la cerca, contrario a lo que ocurrió en el este, que amaban sus tierras comuneras, porque son tierras donde están dedicadas a ganado, a grandes espacios. Entonces, vemos cómo los tabaqueros del norte, que eran la gente que tenía la verdadera riqueza en el momento, son los que crean el individualismo influenciado por los mercados de Holanda, Alemania, el mercado español, con las ventas de tabaco. Entonces, incluso vemos cómo ese mercado fue que trajo la gran revuelta del 57 y por vía de consecuencia la constitución más liberal que ha tenido el país, que aunque fue hecha en Moca, pero fue hecha por santiagueros, Ulises Francisco Espaillá, Benigno Filomena de Rojas y otros considerados las personas más liberales que tenía el país en la época. La obra suya, como vemos, porque hemos tratado varios temas que son precisamente los que usted señala que contiene, obviamente que será de mucho interés para la comunidad jurídica local y para conocer mejor
nuestra historia en ese mundo del derecho inmobiliario a partir de esa idea de tenencia que usted señala. Y obviamente usted hacía referencia a propósito del texto constitucional a que tiene mucho parecido con la Constitución del 63, esa es la Constitución de Bosch del 63, y digamos esa fuerte sentido social. Yo creo que una última reflexión en línea con lo que planteaba Pedro es precisamente ese derecho, cuáles son los retos que tenemos en un Estado social y democrático de derecho para una mejor regulación de ese derecho de propiedad digamos, en la legislación que lo complementa. Porque usted de algún modo sugiere que la ley de tierras, la ley 108-05, requiere algunas modificaciones, ¿no? ¿Cuáles son esas sugerencias que usted plantea en su obra? Bueno, dentro de las sugerencias tenemos que se establezcan con claridad y precisión las normas de procedimientos registral. O sea, tanto enfocarnos en el derecho registral y en los procedimientos registrales. Porque aunque la ley lo establece procedimientos, pero no lo hace de acuerdo a los principios, incluso no lo enuncia como tales, aunque son procedimientos registrales, pero no lo dice. Y eso se arrastra desde el 1920, cuando se dicta la orden ejecutiva. Ahora bien, dentro de lo que son los procesos litigiosos, debe existir igualdad procesal para las partes. Se introduce una demanda casi siempre sin objeto, que se apodera un juez de jurisdicción original para conocer de tal. O sea, debe regirse todas las normativas que se hacen y exigencias para introducir una instancia verdaderamente. Por otro lado, no se le da la oportunidad a ese demandado de que pueda contestar con respecto a la demanda que se le hace, pero mucho menos ese juez de depurar si es procedente o no que eso vaya a juicio. No todos los procedimientos, entendemos, debería ir a juicio, porque hay circunstancias en las cuales son replanteos o situaciones que con una medida administrativa pueden resolverse sin necesidad de un juicio que lo hace tedioso y lo sujeta a recursos de la justicia ordinaria y no a recursos propios de los procedimientos registrales. Doctora, lamentablemente el tiempo en televisión es un dictador. Nos sentimos profundamente complacidos de haberla tenido aquí Principalmente, sobre todo por la clara exposición que usted hace de temas tan importantes como esto que tiene que ver con el tema de la jurisdicción inmobiliaria en República Dominicana. La verdad que tanto Ramón, Pedro y un servidor, para nosotros ha sido un gran honor y esperamos tenerla nueva vez en otra oportunidad aquí Principalmente. Gracias a ustedes y a los amables televidentes por su atención.